El vídeo de hoy es una nueva recopilación de libros que leí por culpa de Booktube o Bookstagram, es decir, libros que he leído por la recomendación de otras personas, libros que he visto en todas partes y que a lo mejor en principio no me llamaban la atención, pero es que a base de verlos fue como, vale, es que tengo que leer este libro, no puedo hacer otra cosa. Si quieres saber cuáles son y sobre todo qué me parecieron, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Lau by the Sea y lo primero que quiero hacer hoy es darte las gracias por estar viendo este vídeo. Espero que te guste, espero que pases un buen rato aquí conmigo hablando de libros. Si es la primera vez que me ves, pues te doy la bienvenida y espero que quieras quedarte, que te suscribas y que te unas a esta pequeña familia que tenemos por aquí donde tanto nos gusta leer y charlar sobre libros. El vídeo de hoy, como os decía antes, es una nueva recopilación de libros que he leído por culpa de Booktube, podríamos decir, por culpa de la influencia de personas a las que yo sigo y que yo leí después de verlos en todas partes. Yo soy la primera que soy altamente influenciable a estar todo el rato ante estímulos de gente que habla de libros y de sus libros favoritos y libros que más le gustan, entonces yo voy cayendo. Entonces, bueno, ya tengo una lista de unos cuantos libros de los que quiero hablaros. No son lecturas recientes, son de los últimos meses e incluso años, pero bueno, como que encajan, ¿no?, dentro de esta categoría. Y empezamos. El primero del que quiero hablaros es Pachinko de Min Ji Lee, que ella es una autora coreano-estadounidense. Este libro, o sea, es famosísimo, de hecho tiene una adaptación ya a serie, está en Apple TV si no me equivoco, y en español lo edita Quaterni. Yo tengo que decir que lo leí el pasado marzo asiático, lo leí con Ana de Anita Lectora, nos lo pasamos súper bien comentándolo y ambas lo leímos en inglés porque nos gustaban más las ediciones y la verdad que yo soy un poco superficial y si puedo me gusta tener ediciones que me parezcan especialmente bonitas. Como digo, lo leímos en inglés y no nos pareció especialmente difícil, así que si quieres pues practicar y demás, tienes pues una base ya del idioma, creo que lo vas a poder leer sin ningún problema. Este libro yo lo llevo viendo desde que descubrí que Booktube existía. Por aquel entonces recuerdo que Miquel de Mikey F y Almu de Malgrat Ajostriernos ya hablaban de él, pero es un libro que se oye siempre se está leyendo. En Instagram también se habla muchísimo de este libro siempre y bueno, al final caí. Reconozco que tenía un poco de reticencias porque bueno, a todos nos pasa, yo creo, que a veces lees libros que tienes altas expectativas por lo bien que ha hablado todo el mundo, lo lees tú y no te gusta, entonces ya vas como con un poco a veces de, no sé, como de respeto a otros libros o tratas de manejar tus expectativas para que no sean demasiado altas y el libro no pague el pato. Y en este caso yo tengo que decir que me gustó muchísimo, ¿vale? Es una saga familiar que nos va a contar pues las peripecias, las idas y venidas de una familia coreana a lo largo del siglo XX. De hecho, la trama de la novela dura más o menos un siglo, creo que es desde 1901 hasta 1989 y todo empieza en Yeongdo, creo que es una isla pequeñita que está al sur de Busan, en un momento en el que Corea estaba bajo el dominio japonés. Y vamos a ver a una familia muy humilde que su hija bueno, se va a meter en una situación complicada y con la ayuda de, creo que era un misionero, pero bueno, no lo sé, algo religioso, se va a ir a Japón donde va a seguir pues la vida de esta familia. Aunque no es la primera generación que conocemos, sí que es cierto que esta mujer, que va a ser Sunja, pues la vamos a conocer desde que nace y a lo largo de toda su vida, y vamos a conocer eso a sus padres, pero también vamos a conocer sobre todo a sus hijos, a sus nietos y demás, y ella va a ser un poco el centro de la novela. Es un personaje absolutamente impresionante, a mí me encantó. Sunja es de esos personajes de los que no te olvidas. Y bueno, es muy interesante porque toda la historia de esta familia, que vamos a ver cómo llegan a Japón como inmigrantes en un momento en el que bueno, los coreanos, digamos, están bajo el dominio japonés, por lo cual no tenían una muy buena posición social a los ojos japoneses, se les trataba muy mal, estaban súper discriminados. Ya no solo en el día a día, ya incluso jurídicamente ante la ley estaban muy desprotegidos, no podían acceder a ciertos trabajos y siendo mujer pues aún más, ¿no? Entonces la verdad que es un momento muy complicado, son unos años muy difíciles los que viven Sunja y sus familiares y demás. Y de esta forma, ¿no?, a través de la vida de estas personas y de la vida de los Zainichi, porque al final ellos siempre son considerados Zainichi, que esos son pues coreanos o descendientes de coreanos que viven en Japón, vamos a ir viendo, por un lado,
la gran historia, ¿no? Digamos que la historia de esta familia es transversal a la historia que conocemos. Entonces, pues vamos a ver, por ejemplo, pues eso, parte de la guerra del Pacífico, de la Segunda Guerra Mundial y su fin, demás, la posguerra, unos momentos pues son bastante convulsos. Y lo vamos a ver a partir de los ojos de esta familia, lo cual siempre es interesante porque eso va a hacer un retrato muy detallado de todo este momento y de la vida de estas personas. Se nota que la autora se ha documentado muchísimo y toda esa información no se siente pesada en la novela, sino que está muy bien integrada en la historia de las personas. Hay personajes, digamos, muy recurrentes, ¿no? Que están presentes a lo largo de la novela, otros que aparecen un poquito y no vuelves a saber de ellos. Hay nacimientos, hay muertes, hay matrimonios, hay momentos felices, hay grandes desencantos, ¿no? Pues lo que digo, toda una saga familiar de manual con la que además aprendes mucho, ¿no? de historia, y no solo de historia pasada, sino que también te ayuda a comprender bastante la realidad, porque las heridas de estos momentos que la trama de esta novela nos cuenta realmente todavía tienen repercusión hoy en día, porque bueno, las relaciones diplomáticas y políticas y demás entre Japón y Corea a día de hoy siguen siendo bastante tensas, porque bueno, es una historia reciente donde las heridas no están cerradas y donde, bueno, la verdad que es una cosa bastante complicada para ambas naciones y desde luego no hay perdón, ¿no? a muchas cosas de momento. Y lo entiendo. Es muy interesante porque todo el rato vamos siguiendo a esta familia coreana, pero realmente muy poca parte de la novela sucede en Corea, ¿no? Corea siempre va a estar presente como una patria lejana, como una ausencia, y es curioso y está muy bien llevado porque los motivos que llevan a unas generaciones de irse de allí y los motivos de las siguientes generaciones para no volver van cambiando, ¿no? Y la visión de cada uno de ellos y cómo cada generación pues quizás se siente más lejano de Corea, ya habla japonés perfecto pero no es de ninguno de los dos lados, ¿no? Esa parte de desarraigo que tienen estos personajes está muy muy bien contado. Creo que es una novela, en mi opinión, muy ambiciosa y que funciona bastante bien. Es cierto que a mí me gustan más las primeras generaciones, las últimas, quizás al estar ya más cercanos en el tiempo, no sé, me resultan menos interesantes porque están más cercanas y también se nos cuentan con un poquito más de prisa. Pero bueno, creo que cierra bien todo. Mi opinión de la novela en general es que es muy buena, merece mucho la pena, entiendo todos los halagos que tiene y se lo puedo recomendarosla muchísimo, esa es la verdad. Además, tiene bastantes protagonistas femeninas capitaneadas, podríamos decir, por Sunya, y también nos acerca un poco al papel de la mujer en ese momento. Hay muchos personajes masculinos, pero sí que siento que a mí en concreto Sunya y su cuñada me parecen fantásticas y son personajes que guardo mucho en mi corazón. El siguiente libro del que quiero hablaros es un libro que yo estoy segura de que nunca habría leído y que nunca me habría llamado la atención si no fuera porque lo vi en todas partes en redes sociales, y especialmente se lo vi a mi amiga Chris de Avemar Books. Ella, no sé, yo creo que tendría la banda de embajadora de esta novela, porque yo creo que todo el mundo la acabó leyendo por ella. Ya lo leyó, yo creo que fue en 2021 o igual fue en 2022, ya me lío, pero es que no paró hasta que lo leyó todo el mundo, y estoy hablando de El Valle de los Arcángeles de Rafael Terradas Bulto, que está editado por Espasa. Para empezar, ya esa cubierta, ese diseño a mí no me llamaba nada la atención, eso no me gustaba nada, y con el paso del tiempo va como creciendo en mí. Una vez lees la novela, entiendes quién es el personaje que sale y demás, pues ya lo vas pillando, ¿no? En este caso es una ficción histórica que va a estar ambientada entre Barcelona y Cuba en el siglo XIX, a partir de la década de los años 60 más o menos, de ahí en adelante. Y la verdad que es un momento bastante interesante y bastante convulso en Cuba. Nos va a llevar en concreto a la zona del Valle de los Arcángeles, que es una zona que se nos describe prácticamente como si fuera un trozo de paraíso, debe ser una cosa impresionante. Y allí hay una serie de plantaciones azucareras y digamos, bueno, están divididas en los que se llaman ingenios. Y en ese momento, ¿no?, todavía había esclavitud, y este es un momento en el que se estaba luchando para la abolición de la esclavitud. Había ciertas revueltas y demás, ¿no?, que iban a venir en los años venideros. Se nos va a contar esta historia partiendo de Barcelona, donde vamos a conocer a una serie de personajes, algunos de clase acomodada y otros de clase más baja, que por diferentes motivos van a viajar a Cuba.
una de esos personajes va a ir hasta allí un poco huyendo, ¿no? Y con la idea de forjarse una nueva vida, va a ser principalmente una de nuestras protagonistas y es un personaje que no te va a dejar indiferente porque es una gran villana, ¿vale? Lo ves desde muy pronto, entonces, bueno, que el foco de la novela, ¿no? Siga al villano siempre es divertido, es entretenido, no es lo más común. Y además te hace sentir un poco como dividido porque a una parte de ti quiere que siga adelante, ¿no? A ver hasta dónde llega esta señora con sus planes, pero realmente es malvada. Hay un crisol de personajes más o menos secundarios muy guays. Hay bastantes, pero los ubicas pronto. No es lioso ni nada. Es una novela que tiene mucho de retrato de la época, así como hay muchos salseitos, pero también hay misterios porque hay una serie de asesinatos. Es muy curioso, ¿no? A mí me sorprendió principalmente porque no conocía nada de la historia de este momento en Cuba. La ambientación me encantó, me parece que está súper bien logrado. Hay muchos bailes, se describen vestidos, joyas y demás. Y no sé, yo lo veía delante de mis ojos, me sorprendió lo bien escrita que estaba esta novela, sin ser para nada el tipo de libros que yo leo que me suelen llamarme la atención. Lo disfruté bastante. Es cierto que el final no me convenció del todo y esa es la verdad. Por un lado me pareció bastante precipitado y luego no me gusta cómo cierran el arco de uno de los personajes, no me pareció para nada creíble y me dio un poco de lástima. Pero no me fastidia el resto de la novela, porque al final es una opinión personal, o sea, no es que esté mal cerrado para nada, simplemente a mí no me gustó, me hubiera tenido más sentido otra cosa, ¿vale? Por decirlo así. Pero es un libro que recomiendo bastante, se lo recomiendo a mi madre, se lo recomendé a mi suegro y a todo el mundo le ha encantado porque si te gusta así la ficción histórica, salseante, aprender un poquito, que no paren de pasar cosas, es que la verdad que lo tiene todo. Le agradezco un montón a Chris que fuera tan insistente porque fue una muy buena experiencia salir de mi zona de confort lectora en este caso para leer este libro y aunque es cierto que no pasó a ser de mis favoritos, disfruté un montón leyéndolo. El siguiente libro del que quiero hablaros en realidad no es tanto el propio libro que también, sino la autora, ¿no? Y estoy hablando de Rebecca F. Kuang, que es la autora de Babel, que es un libro que yo todavía no he leído, pero lo vi en todas partes, a todo el mundo le encanta y yo, bueno, tenía un poco de dudas de si a mí me iba a gustar o no y de hecho lo compré para regalárselo a mi novio por su cumpleaños, que todavía no lo he leído mal, porque yo creo que a él le va a encantar. Y cuanto más oigo hablar de este libro, más pienso que yo creo que a mí también me va a gustar. Pero, ¿sabéis lo que pasó? Que salió este año publicado otro libro de la autora que se llama Amarilla y dije, este sí es para mí, este sí lo voy a leer, ¿no? Entonces realmente lo que me influyó BookTok fue en querer leer con ansias a esta autora y leí el libro de Amarilla nada más salir, lo leí en un fin de semana, o sea, no lo solté. Recuerdo que el domingo por la tarde no quería ni ir a pasear ni a ningún sitio porque me acuerdo que fui al dormitorio y estuve leyendo hasta que lo acabé porque no podía soltarlo. Entonces es un libro que tengo que decir que me gustó y creo que es de lo más adictivo que he leído este año. Pero tan pronto como yo lo cerré, dije, no me va a dejar pozo, va a ser un libro un poco olvidable, no ha sido para tanto, ¿no? Entonces, sí, es un poco extraño esto que voy a decir, porque es que es verdad, lo disfruté muchísimo mientras lo leí, pero supe pronto que tampoco iba a pensar a menudo en este libro, ¿vale? Os voy a contar un poco de la trama es súper interesante y a mí me encantó, y básicamente nos va a contar la historia de una chica que es escritora y le va bastante mal. Sin embargo, a una compañera suya de la universidad, que ha ido paralelas mucho tiempo, le va genial. Es una autora de éxito, no dejan de publicarla, tiene un montón de seguidores en redes sociales, ha hecho un montón de dinero, tiene como la vida perfecta. Y sucede algo y, bueno, pues esa chica muere estando nuestra narradora protagonista allí mismo y, bueno, pues le roba el manuscrito del último libro y lo publica, ¿no? Bueno, lo publica, lo arregla, lo publica y un poco va lo que pasa después de eso porque, bueno, digamos que ya empieza a triunfar, ¿no? Ya de repente una editorial grande quiere el manuscrito, no sé qué. Bueno, entonces, lo más guay de este libro para mí y lo que más me gusta pasado el tiempo, ¿no? Es la crítica tan directa y ácida y todos los melones que abre en relación a el mundo editorial. Evidentemente está ambientado en Estados Unidos, pero yo imagino que muchas cosas no serán especialmente diferentes. O luego toda la parte que ya
tiene tanto que ver y que en la que yo me considero dentro también, ¿no? de opinar de libros en redes sociales, cómo los autores reciben las críticas, cómo leen todo, las reseñas, se mete también en fregados en relación con censura, con apropiación cultural, con racismo, habla también de la sociedad de la cancelación, habla de el blanqueo o de la romantización de ciertas cosas para vender más libros. Bueno, la verdad que es que se mete en todos los jardines y esa parte me pareció súper interesante vista desde diferentes puntos de vista, ¿no? Tanto el del mundo editorial, el del escritor, el de la gente que opina, el poder que da internet y el poder ser anónimo si tú quieres y decir no sé, lo que se te antoje, no lo sé, es que abre un montón de melones y la verdad en ese sentido es súper interesante. También me gustó mucho cómo está escrito, ¿no? Desde el punto de vista de una narradora que es insoportable, o a mí se me hizo es que no la podía soportar, no tanto no fiable, que llega un punto que dices, esta tía no sé qué es verdad y qué no, porque lo estás viendo desde su punto de vista, pero sobre todo es insoportable, súper ególatra, es egoísta, no sé, como es bastante victimista, no lo sé. Entonces es divertido, ¿no? Siempre está guay, ¿no? Ver narradores un poco diferentes con los que no necesariamente empatizas. Este es un libro que a mí me hizo reflexionar bastante, es un libro en el que vi el mundo en el que me muevo normalmente muy bien plasmado y aunque es verdad, para mí la novela se va desinflando, ¿no? El último tercio pierde fuelle y a mí el final en este caso sí que se me quedó un poco cojo. Fue como, vale, encaja, pero es que hay un punto, que no os puedo contar, que yo pensaba que la autora iba a hacer una locura y me parecía súper divertido y luego pues no, lo mantiene como más aterrizado, coge como un cierre que está bien y que es perfectamente correcto, pero es menos sorprendente o es más, bueno, pues más lógico, podríamos decir. Creo que esta autora escribe bastante bien, a mí al menos me lo pareció, creo que consiguió atraparme y después de leer todo este libro, con toda esa crítica que tiene a internet, al mundo editorial, a los autores, a todo, de repente buscando reseñas en internet de que se habían sido escritas en Estados Unidos, te das cuenta de que muchas de las cosas que critica la autora se las han echado en cara a ella y empieza a hacer como un bucle entre yo empecé a hacer como un bucle entre la novela y la realidad que fue como, bueno, un momento lo tuve que parar, no puedo meterme en este bucle y pensar, pero claro, se ve que la autora no está exenta de estar metida en diferentes fregados, en diferentes líos en la vida real. ¿Qué pasa? Claro, yo la verdad, no sé, no estoy muy dentro de lo que ocurre en Estados Unidos a nivel las polémicas con autores, autoras y demás, pero bueno, si es un tema que os interesa, aquí hay tomate, que se decía antes. El siguiente libro del que quiero hablaros me encantó, este ya no me escondo, me encantó, y es El verano que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Teibulea, que es una novela de 2017 y que en España lo edita Impedimenta. Me encantó esto. Es un libro que desde hace unos años está en todas partes, todo el mundo lo recomienda, todo el mundo le encanta. Y bueno, yo no sabía muy bien qué esperar, sabía que me iba a gustar, pero lo típico que yo trato de como rebajar las expectativas para no llevarme chascos y finalmente lo leí este verano, lo puse más en mi club de lectura y lo disfrutamos bastante. Es un libro que me perturbó mucho porque es un libro que está escrito desde el odio. Tiene un narrador que es un hombre que se llama Alexi y nos habla desde un futuro que en un principio no sé si es incierto, de un verano que pasó en su adolescencia. Intuimos que él tiene algún tipo de problema de salud mental porque parece que está internado en una institución y para pasar el verano su madre va a buscarle y bueno, pues se van a ir a pasar un verano juntos. ¿Qué pasa? Que desde el minuto 1 sabemos que él odia a su madre, tiene muchísima rabia a esa mujer, no sabemos qué ha pasado, no sabemos por qué, si se lo merece, si no, pero bueno, es que es un odio exacerbado. No me acuerdo cómo empieza exactamente, pero es algo muy fuerte, es como la odiaba más que nunca, era tonta, fea, no sé qué. Bueno, de verdad, la pone a parir ya desde el minuto 1, entonces es muy impactante porque es un libro que empieza muy fuerte, con mucho odio, y de una madre de un hijo a una madre, ¿no? Que como que desacraliza, ¿no? Esas relaciones que a priori, ¿no? Pues pensamos que son buenas o que nos están enseñando a que siempre son buenas y cariñosas cuando sabemos que en la realidad pues no ocurre de esa manera. Y bueno, vamos a conocer el día a día, ¿no? de esta madre y este hijo durante un verano en el que se van a pasarlo
en un verano de la costa francesa, donde van a pasar una serie de cosas que van a hacer evolucionar su relación. Al mismo tiempo vamos a ir teniendo flashbacks y se van a ir recordando ciertas cosas del pasado que nos van a ayudar a entender el presente de esa relación, y luego vamos a irnos al futuro para ver cómo ha evolucionado, ¿no? A que nos cuente ciertas cosas Alexis desde su presente, donde él sabemos que es artista, ¿no? Es un libro bastante interesante porque además Alexis narra, habla en primera persona, además habla de un momento que es adolescente, ¿no? Como es al final es un momento en el que pensamos mucho en nosotros mismos, todo es, lo que nos pasa, lo que nos rodea, en tanto de cómo nos afecta, bueno, sabes, como yo, y aún así la madre, que siempre es ajena, no está dentro de Alexis, se nos va perfilando muy bien, se va construyendo un personaje impresionante, primero como madre, pero luego también como mujer, como persona, no solo como la madre de este chico, ¿no? Y podemos entenderla también. La muerte es algo que atraviesa la vida de Alexis en diferentes momentos a lo largo de su vida y se nos va a ir contando en diferentes puntos, y vamos a ver cómo cada muerte le afecta de una manera diferente. Vamos a ver diferentes duelos y vamos a ver como diferentes aceptaciones o procesos, como a veces la muerte también sirve a lo mejor para unirnos o para tender puentes. Hay un personaje secundario que me encanta, que es el personaje de la abuela, ¿no? Siempre que sale en algún recuerdo es muy especial y nos ayuda mucho también como a construir cómo era la vida de esta familia, que son emigrantes pero viven en Londres en unas condiciones pues muy determinadas, con un padre ausente en determinado momento, con desgracias a cuestas, como os digo, y la verdad que es un libro que habla de horrores, de cosas muy duras y muy tristes, de una forma bellísima. A mí me encantó cómo escribe esta autora, había partes súper líricas, como de verdad yo sentía como que pintaba, ¿no? Con sus palabras en determinados momentos, cuando habla de la naturaleza, cuando habla de la luz, cuando habla de determinados colores, de diferentes momentos, tú lo ves delante de tus ojos, hay elementos que se van repitiendo a lo largo de la novela, ¿no? Creando como una carencia de colores, como una paleta, ¿no? Que tú ves según donde estén o según los momentos, es bastante especial. Es muy emocionante, ¿no? Cómo va evolucionando la relación de estos personajes y cómo tú vas con ellos. Desde relativamente pronto tú intuyes ciertas cosas que van a pasar, ¿no? Y las esperas un poco como con angustia y viendo cómo van a suceder o pensando en cómo van a reaccionar los diferentes personajes. Tiene una cotidianidad enorme, ¿no? de pequeños recuerdos, de días enteros que de repente recuerda perfectamente. Te hace pensar mucho sobre cómo nos comportamos los seres humanos en determinados momentos. Bueno, es un libro que habla de un montón de cosas, como os decía. Habla de salud mental, habla mucho de maternidad, evidentemente, habla de culpa, habla de enfermedad, habla de muerte, habla de felicidad, habla de crecer con falta de cariño, habla de precariedad, habla de arte también, por ejemplo, y también habla un poco de la estigmatización a la que se somete a diferentes personas en determinadas situaciones, que tampoco voy a ahondar para no contaros demasiado. Es un libro que se lee súper rápido, es muy corto, este sí que deja mucho pozo, es un libro que no te olvidas de él. Si te gusta, estoy seguro que dices, lo volvería a leer en algún momento. Para mí tiene un final espectacular, no tanto como para el cierre de la historia, sino la última parte del libro, creo que es una página cortita, es que funciona como relato en sí mismo, es increíble. Y tiene capítulos, son siempre más o menos cortos, pero hay algunos que son como 2-3 frases que van construyendo, ¿no? Un camino a lo largo de la novela. Y no sé, es que es muy especial este libro entiendo perfectamente su fama, me alegro muchísimo de haberlo leído y yo también voy a contribuir a que se siga leyendo desde aquí, porque de verdad es una pasada, os lo recomiendo muchísimo. Siendo el libro del que os voy a hablar, quizás os sorprenda, no tanto el libro, porque de verdad es muy famoso, como vais a ver, como mi opinión de él. Y estoy hablando de Agatha Racing y la Kids Lethal. Es el primer libro de la saga de Agatha Racing de MC Beaton, que ahora lo está publicando de nuevo en español Salamandra, en unas ediciones súper bonitas. Son libros que están súper encumbrados por aquí, a todo el mundo los lee, todo el mundo les encanta. Tengo que decir que la primera persona a la que yo le vi hablar de Agatha Racing fue a Mikel, de Mikey F. Y los libros, bueno, y este libro, ¿no? El de la Kids Lethal, de Agatha Racing, fue el primero que yo leí de Cozy Mystery o de Cozy Crime. Y
me decepcionó bastante, esa es la verdad. Yo no sé qué me esperaba, la verdad, pero claro, todo el mundo hablaba como que unas obras increíbles y yo venía de leer mucha novela negra clásica y muchísimo thriller normal, no con este cozy, ¿no? Estos como novelas así como más acogedoras, más tranquilas, donde hay un misterio pero no es ultra sangriento, está como todo bien, quien investiga no es necesariamente alguien profesional, entonces, bueno, este tipo de libros. También decía como que te reías mucho, bueno, no sé. Yo tuve un poco de shock, yo creo, entre lo que yo me esperaba y lo que yo me encontré. Y recuerdo, ¿no?, que no le vi el chiste un poco a este libro, ¿no? Básicamente conocemos a Agatha Racing, que es una mujer que se prejubila, creo que en una agencia de marketing o algo así en Londres, y se va a vivir a los Cotswolds, a un pueblecillo allí, y bueno, tiene una llegada un poco como un elefante en una cacharrería, porque bueno, no le gusta mucho al final, o sea, que lo que ella se había imaginado que sería esa vida no encaja exactamente, y además participa en un concurso de kids para un poco, pues no sé, hacer vida social, conocer a gente allí, y bueno, se muere una persona envenenada, y un poco lo que pasa ahí. Agatha Racing, la verdad que está para verla, ¿eh? Es un personaje muy particular y yo creo que es de esos personajes que le vas cogiendo cariño con el paso de las novelas, incluso con el paso del tiempo, porque lo he dicho, es un libro que yo cuando lo leí dije, bueno, pues no sé, no creo que lea más, no ha sido para mí esto, y sin embargo, el paso del tiempo ya he ido leyendo más cozy crime, ya sabiendo un poco lo que era y ahora me encantan. Entonces he leído libros, yo que sé, como el de Unas galletas de muerte, que yo pienso, ¿cómo me puede gustar eso y no haberme gustado el de Agatha Christie? ¿Sabes? Porque es que potato, ¿sabes? Eso es el mismo estilo, es imposible que, bueno, imposible no, pero es raro que te guste uno y no te guste otro, por poneros un ejemplo. Entonces desde hace un tiempo estoy pensando en Agatha Racing, pienso en ella a menudo, creo que le voy a dar otra oportunidad pronto, voy a seguir con la saga, a ver qué me parecen ahora que ya he leído más cozy mystery, que me gusta, que disfruto, que últimamente tiro mucho esas novelas como ligeras y para pasármelo bien, pero mi primera impresión no fue buena, no fue lo que me esperaba, y lo dicho, es un problema mío al final, pero leí y dije, bueno, no entiendo porque a todo el mundo le gusta esto, que tiene, no lo estoy encontrando yo aquí. Y nada, esa fue mi experiencia fallida con el primer libro de Agatha Racing. Una pena, pero bueno, lo intentaré de nuevo y si no me gusta, pues no me gusta, tampoco tiene más. El siguiente libro del que quiero hablaros es ni más ni menos que Hamnet de Maggie O'Farrell. Por favor, o sea, ¿cómo nos han puesto este libro hasta en la sopa durante los últimos 2 años? En todas partes, todo el mundo hablando de él, todo el mundo hablando maravillas. Bueno, yo evité mucho tiempo leerlo porque me daba pereza. Precisamente que estuviera en todas partes, es que no puedo ya con este libro. Ya antes de leerlo no podía. Pero un día fui a la biblioteca y de repente lo tenían ahí. Siempre lo cuento, es que la biblioteca de donde yo vivo es bastante pequeña y llegan las novedades a cuentagotas. Entonces, bueno, cuando llegó este libro, ya ni siquiera la novedad, yo creo. Total, que lo dije, venga, va. Bueno, o sea, ¿sabéis lo que es enamorarse? Que no tener un crush, enamorarse de verdad, de enamorarse para toda la vida. Eso es lo que yo sentí con este libro, o sea, me encantó. Este libro está, vamos, en mi cumbre de libros favoritos, no en mi más favorito, pero entre mis más favoritos. Lo leí en la biblioteca y luego me lo compré porque lo necesitaba poseer. No, es que esto me pasa muy pocas veces, que yo quiera sí o sí tener el libro en papel, me pasó. Lo amo. Yo es que ya no sé también qué deciros de este libro, que no sé, ya he dicho ya, pero yo qué sé, por si acaso yo os lo cuento. Básicamente parte de un hecho histórico del que se tiene muy poquita información para crear una ficción, para imaginar una vida. Entonces nos va a llevar hasta la vida familiar de William Shakespeare, que se conoce muy poquito, así que se sabe que estaba casado con una mujer que se llamaba Anne Hathaway, como la actriz, que su padre la llamaba Agnes en concreto y por eso en el libro se la va a llamar Agnes y uno de los hijos de esta pareja, que se llamaba Hamnet, pues murió, ¿vale? No se sabe más, simplemente bueno, se sabe que murió. Entonces Maggie O'Farrell, como digo aquí, imagina, ¿no?, una suerte de biografía de Agnes y se centra también, ¿no?, en este momento de la pérdida del hijo y lo que ocurre antes y después. Es totalmente imaginado, pero es preciosa. Tú lo lees y a pesar de que hay cosas que a lo mejor dices, joder, esto no sé, no es exactamente como real, piensas, no puede haber pasado de ninguna otra manera que no sea de esta manera que me está contando ella. Agnes es un personaje extraordinario, es fantástica, es una mujer diferente,
fuerte, que no sé, como con mucha personalidad, pero al mismo tiempo etérea, con un modo de vivir, una atracción hacia la naturaleza muy fuerte. Y bueno, nos va a contar el día a día en su casa y el día a día, pues la vida con sus hijos, donde vamos a seguir la historia de Hamnet durante un tiempo. Hay escenas de este libro que las lees con el corazón, o sea, así apretado y con muchas lágrimas. Y yo no soy madre y lo sufrí muchísimo, no sé cómo debe ser leer ciertas escenas siendo madre, la verdad. Y de hecho yo lo leí en un club de lectura más adelante en el que me uní para seguir hablando de este libro, y había una chica que contaba que ella, pues bueno, que en ese momento tenía un hijo bebé y que aunque bueno, no pasa nada con un bebé en el libro, pasa un niño más adelante, pero bueno, ella contaba que en ese momento no podía leer eso y dejó el libro. Y decía que no es que no le estuviera gustando, es que no podía leer el libro ahora. Y yo, bueno, pues la verdad que lo entiendo. A mí me gusta mucho el borrado que hace de Shakespeare, por decirlo de alguna manera, como el gran autor, ¿no?, del que tanto es escrito, del que hay biografías, bueno, del que se ha corrido a ríos de tinta y ¿por qué no? Claramente, ¿no? Eso es uno de los grandes literatos y uno de los grandes dramaturgos de la historia de la literatura, pero aquí es simplemente un marido y un padre ausente por diferentes motivos, ¿no? Entonces brilla, ¿no?, porque no está precisamente, y ese cambio, ¿no?, de paradigma, ese cambio de foco a mí me resultó muy interesante, porque bueno, a pesar de no nombrarle, no hay ninguna duda de quién está hablando, ¿no? Maggie O'Farrell se las apaña para que tú sepas perfectamente de que no está hablando de cualquier persona, sino que está hablando de esa familia en concreto. Además, este libro creo que una de las cosas que hace que se sufra tanto y que guste tanto, que nos emocione, que nos conmocione, es de que habla de temas que son completamente atemporales, a pesar de que la novela esté ambientada en el siglo XIX, porque al final va a hablar de maternidad, va a hablar de crecimiento, va a hablar de soledad, va a hablar de duelo, por supuesto, va a mostrar grandes decepciones, va a hablar de familias, de momentos muy felices y de momentos complicados. Entonces, bueno, es muy fácil empatizar con esta mujer, ¿no?, en los diferentes momentos de su vida. Es una construcción de un personaje que yo siempre lo digo como Maggie O'Farrell, pero es que lo siento así, es que yo creo que ya no crea personajes, crea personas, como que de verdad les insufla vida, y yo no me puedo creer que no existieran y que no fueran de verdad exactamente como ella me las cuenta. Tiene un capítulo del que se suele mencionar siempre que se habla de este libro, porque claro, es muy diferente dentro del libro, y es que bueno, habla de repente en un capítulo de la peste, podría ser perfectamente un relato aparte. Hay gente que lo critica mucho, a mí me gustó, la verdad es cierto que dentro de la novela de repente, ¿qué es esto? Pero hay que dejarse ir, y a mí la verdad que me gustó un montón. Claro, este libro tiene el problema de que a la gente que lo amamos tanto podemos sentir, ¿no?, que ya hemos leído lo mejor de Maggie O'Farrell y todo lo que venga siempre va a ser peor, o lo vamos a comparar con Hamnet. Entonces, yo he visto este año que salió el libro de El retrato de casada, que a mí me encantó, por cierto, pero siento que me encantó menos que Hamnet. Claro, todo el mundo lo compara con Hamnet, ¿cómo no? Y al final creo que es un error que tenemos que intentar no hacer, porque que nos haya encantado tanto esto, lo que va a hacer si lo comparamos siempre todo va a salir perdiendo. Y pienso mucho del retrato de casada, si no fuera de Maggie O'Farrell, que ya te obliga a compararlo con Hamnet, creo que es un libro que habría encantado a todo el mundo, porque es súper bueno. Si te gustó Hamnet, creo como que lo mejor de Hamnet también está en el retrato de casada, en mi opinión personal, Pero bueno, que hay que intentar no compararlo, porque es que si te gusta Hamnet, cualquier cosa que compares con eso va a ser peor, ¿no?, dentro de la propia Maggie O'Farrell. Y nada, a mí es que me gusta muchísimo esta autora. Es cierto que empecé por todo lo alto, yo empecé por Hamnet y me encantó, pero bueno, todo lo que he ido leyendo de ella me sigue encantando. Creo que es una de las grandes voces actuales, desde luego de mis favoritas, y si aún no la habéis leído os lo recomiendo muchísimo, el que queráis. Hamnet es maravilloso, pero empezad por donde queráis, seguro que es un acierto. Y acabo este vídeo con un libro que fue una pequeña decepción. Es un libro del que se habló muchísimo este verano, no el anterior, y luego ya, yo hace tiempo que ya no lo veo, pero bueno, sí que en su día lo leí que lo vi en todas partes, en redes sociales, y estoy hablando de Peyton Place de Grace Metalicious, que está editado por Blackie Books. Es una novela que originalmente se publicó en 1956 y fue una novela entonces como muy revolucionaria. Es una novela que
Blackie nos cuenta, ¿no?, como que escandalizó a la sociedad estadounidense. Es una novela que fue controvertida, que estuvo censurada y prohibida en muchos sitios y demás. Entonces, bueno, la verdad, entre el supermarketing que le hicieron, que la edición era preciosa y que además el subtítulo del libro era algo así como Pueblo pequeño, infierno grande, yo fue, mira, de cabeza que voy a este libro, más de verdad es que a todo el mundo le está encantando, 5 estrellas por aquí, ¡buah, qué libro tal! Y bueno, me gustó y esta tiene que ser la verdad, porque he ido a Goodreads y le di 4 estrellas. O me equivoqué o decidí como tirar por lo alto en ese momento, tirar de ciertas cosas, pero yo ahora mismo, no sé, le pondría un 3. Sí, un 3 pelado, la verdad. Y tengo que decir, ¿es un libro que no me gustará? No, no, para nada, de verdad, no es que no me gustara. Pero yo pensé que iba a ser mucho mejor. O desde luego la imagen que tengo del libro, ya habiendo pasado 1 año y medio que lo leí, yo creo que es un libro que pasa por mi vida sin pena ni gloria. Nos cuenta la historia en una localidad pequeña que está bastante inspirada, al parecer, en un lugar donde vivió la autora. Te iba a ir viendo, ¿no?, como de casa a casa nos va a ir enseñando la vida de las diferentes personas. Es en una localidad pequeña donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo está con el chisme, hay que las apariencias son importantes y demás, y vemos que un poco de puertas adentro pasan cosas bastante complicadas. Enseñan a personas de diferentes posiciones sociales, con una economía bastante diferente, y vamos a ver pues cosas buenas y también vamos a ver cosas que se quieren ocultar, y va a hablar de temas, bueno, pues como enamorarse, pero también va a haber asesinatos, va a haber desapariciones, va a haber incesto, va a haber un despertar de la sexualidad, va a haber amistades, va a haber cosas buenas y cosas malas, como la vida misma en una localidad pequeña. Es un libro que se cuece bastante a fuego lento, y a mí esto sí que se me resintió un poco en la narración, esa es la verdad, pero bueno, sí que he sido que cuando estás creando tantos personajes, si quieres que todos se sientan reales y estén bien construidos y el lector se ubique, bueno, pues evidentemente al final requiere tiempo y hay que contarlo despacio, no solo acción, ¿no? Yo recuerdo que me hice un croquis de los personajes, porque sí que había bastantes personajes, y mi sensación fue de que me gustó leerlo, pero me gustó menos de lo que yo pensaba que me iba a gustar, y es un libro que hoy en día, lamentablemente, y esta es la verdad porque estamos acostumbrados a que ciertas cosas ya no solo sucedan, sino que, bueno, las vemos en películas, las vemos en libros, tanto que ya el libro como tal no impacta. Creo que es importante hacer el trabajo de colocarse mentalmente en el momento en el que se publica este libro, en el lugar en el que se publica este libro, para comprender el shock que tuvo, y creo que en ese sentido tiene como importancia y tiene como un valor de lo que fue en su momento, más de a lo mejor la recepción que podemos darle ahora o la visión que podemos darle ahora como novela en sí misma. Entonces está bien, pero claro, al venderla como la novela que escandalizó a Estados Unidos, es verdad que no es mentira porque está hablando en pasado que escandalizó, pero claro, piensas que te va a escandalizar hoy en día, entonces no sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces como que yo creo que tiene más valor por lo que fue que por lo que es ahora como novela. No sé si me estoy explicando. Me gustó bastante leerla, pero claro, yo pensaba que iba a ser mucho más. También digo, es una novela que tiene unas críticas impresionantes y que se ve que la mía no es la opinión de casi todo el mundo. No digo para nada que no me gustara, pero como que me gustaría rebajaros un poco las expectativas para saber lo que vais a encontrar y que luego nos llevéis un chasco que me llevé yo después del tiempo, porque se ve que no sé si es que me encantó el final o qué, porque es verdad que le di 4 estrellas y no quiero negarlo porque eso es lo que es en Goodreads, pero mi sentimiento final, ¿no?, con el tiempo pasado es como, bueno, si no hubiera leído este libro tampoco habría pasado nada. Aún así, muy bien por la autora, porque escribir estas cosas en la época, haciendo esa crítica tan directa, con una mirada tan sagaz, sin cortarse un pelo, bien de salseitos, bien de tal, ole por ella, así os lo digo también. Y nada, estos son los libros de los que os quería hablar hoy. Por favor, dejadme en comentarios qué libro has leído tú por culpa o gracias a Booktube o a Bookstagram, y también aprovecha para dejarme en comentarios si me recomiendas algún libro que sí o sí quieras que lea. Me encantará saber cuáles son tus recomendaciones para mí. Espero que te haya gustado este vídeo. Gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!